Según Galileo Galilei, las matemáticas poseen una autoridad que solo podría ser superada por la de Dios en persona, mientras que para Lord Kelvin la única manera de conocer algo de manera satisfactoria era a través de las matemáticas. Prácticamente una ciencia solo se reconoce como tal al emplear un núcleo matemático que es en principio simple. De hecho, tanto la química como la biología no fueron reconocidas como una ciencia a la par de la física hasta que se logró un fundamento matemático fuerte. Para la biología, sin embargo, los biólogos premendelianos se oponían a este esfuerzo, pues consideraban que se trataban de ciencias completamente diferentes con su propia identidad metodológica. Los primeros en cuestionar esta separación fueron los mendelianos, en plural, que iniciaron con el arduo trabajo de introducir una teoría matemática en los fenómenos de la vida, semejante a lo que había hecho Johannes Kepler, Isaac Newton, entre muchos otros, para la física. Sin duda, uno de los primeros, si no el primero en hacer esto, fue Gregor Mendel, aunque el enfoque de su investigación y la actitud antimatemática en la biología de la época hicieron que su trabajo fuera poco más que irrelevante por casi 34 años. Justo al inicio del siglo XX, la comunidad científica se dio cuenta de las posibilidades que ofrecía el cálculo de probabilidades y el álgebra simple para entender el comportamiento de la herencia de rasgos de caracteres en los seres vivos. A este colectivo de genetistas le damos el nombre de los mendelianos. Este esfuerzo fue posteriormente llevado a su máxima expresión en la teoría sintética de la evolución, punto en el cual el modelo matemático se extendió a la herencia y cambio de caracteres en poblaciones completas y a través de un largo periodo de tiempo, lo cual ha permitido el nacimiento de áreas mixtas entre las matemáticas y la biología, como la estadística moderna y la bioinformática, así como influido en varias teorías de la complejidad y el caos matemático. En la actualidad, si bien los principios siguen siendo simples, la enorme cantidad de interacciones hace que los procesos matemáticos sean más pesados, por lo que se requiere de supercomputadoras para hacer el trabajo predictivo que inicialmente era realizado con lápiz y papel. Hay dos conceptos que nos importan a la hora de formular modelos matemáticos. Son el azar y el determinismo. El determinismo simple se define generalmente como eventos que pueden predecirse de manera determinada, muy precisa. Sin embargo, esa noción solo es correcta para sistemas simples, donde se tiene control de todas las variables. Pero cuando un sistema determinista se hace complejo, las interacciones de sus componentes predecibles lo hacen caótico y difícil de predecir. Algunos llaman a estos sistemas matemáticamente como caóticos, y el primero en trabajar con ellos fue Henri Poincaré. El azar, por otro lado, se define como un sistema difícil o imposible de predecir. Pero, nuevamente, esto solo aplica para sistemas simples con pocos eventos analizados, ya que cuando se analiza un sistema complejo con muchos eventos, pero a su vez todos perfectamente aleatorios, este se hace predecible hasta cierto punto. Y ese cierto punto es analizar grandes números. La fluidez de los anteriores conceptos hace que sea muy importante la formulación de medios para medirlos sin tantas ambigüedades, y la ciencia que se encarga de esto es la estadística, la cual a su vez se fundamenta en una rama de las matemáticas más profunda llamada cálculo diferencial e integral. Matemáticamente hablando, el concepto central de la estadística se denomina probabilidad, que se simboliza como P sub i, que se puede escribir como P mayúscula con una i como subíndice, aunque si usted es malo escribiendo subíndices, puede escribirlo como P mayúscula y entre paréntesis la i. Esa notación representa un valor numérico de que la posibilidad de un evento buscado, el evento i, ocurra realmente. En una moneda, por ejemplo, tenemos dos posibilidades, cara o sello, y esta i se puede reemplazar por cara o por sello, o por símbolos para representar la cara o el sello.
Existen dos tipos de variables de probabilidad, las que surgen del análisis racional de una situación antes de que suceda y que llamaremos teóricas, y que por lo tanto debemos representar con el subíndice T mayúscula, que les representa que son probabilidades teóricas. Pero también podemos tener probabilidades que surgen de contar los eventos que en efecto sucedieron posteriormente y que llamaremos experimentales y que representaremos con el subíndice E mayúscula, que representa que son experimentales que ya sucedieron, que se determinan posteriormente al experimento. Nos enfocaremos inicialmente en las probabilidades teóricas, las cuales a su vez pueden calcularse conociendo dos variables. Estas dos variables son conteos. El primero es el número de eventos buscados teóricamente, que se representa como n sub i teórico, donde recuerde que i va a representar el evento que se está buscando. Y también debemos tener en cuenta el número total de eventos teóricamente posibles, que se representa con una n mayúscula teórica. Esas dos variables se relacionan por medio de la fórmula básica de la probabilidad, donde la probabilidad va a ser igual al número de eventos de la situación que se está buscando dividido el número total de eventos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que esta probabilidad me va a determinar la probabilidad de un solo evento. Por ejemplo, si tiro una moneda varias veces, al hacer el análisis de probabilidad me va a arrojar la probabilidad de que al arrojar una sola vez la moneda me salga cara o sello. Como se pueden dar cuenta, siempre que hablo de probabilidades debo referirme a modelos. El modelo más básico evidentemente es la moneda, pero no es el único. Sin embargo, aunque no es el único modelo, sí se puede decir que la moneda es el modelo de probabilidad más simple que existe. Y por lo tanto vamos a comenzar nuestro estudio de las probabilidades analizando este modelo. Primero que todo, como vamos a estudiar inicialmente las probabilidades teóricas, debemos asumir que se trata de una moneda teórica o ideal, con igual probabilidad de caer ambos lados por cada tirada. Los dos eventos buscados son cara o sello, y en una sola tirada la cara solo puede aparecer una vez y el sello solo puede aparecer una vez. Por lo tanto, vamos a representar esos n's como unidades. Mientras que la cantidad total de eventos teóricamente posibles son dos. O es cara o es sello. Para poder determinar la probabilidad de alguno de los lados de la moneda, vamos a ejecutar la fórmula general de la probabilidad. Entonces, la probabilidad de una cara teórica va a ser igual al número de evento buscado teórico, en este caso va a ser 1, dividido entre el número total de eventos teóricamente posibles, en este caso es 2. Por lo tanto, la probabilidad de una cara teórica va a ser igual a 1/2. Evidentemente, la probabilidad de un sello teórico también va a ser igual a 1/2. En casos como estos, podemos resumir las probabilidades de cualquiera de los eventos que estamos buscando con el subíndice i y decir que sin importar cuál evento estemos buscando, pues la i puede ser cara o sello, cualquiera va a tener la misma probabilidad en este sistema teórico, 1/2. Y esa es toda la descripción que podríamos realizar de una moneda ideal o una moneda teórica. Ahora vamos a progresar en complejidad a un sistema un poco más complejo. En este caso debemos recurrir a los dados. Y uno de los dados más simples es sin duda el humilde dado de 4 caras. Por cierto, usted lee el número del dado de 4 caras como el número que queda en pie al tirarlo. Vamos a describir cada una de las caras del dado de 4 caras teóricos con numerales romanos 1, 2, 3 y 4. Como estamos asumiendo un dado ideal, perfecto o teórico, entonces empleamos el subíndice t. Y adicionalmente eso nos implica que si tiramos el dado una vez, todas las caras van a tener la misma posibilidad de aparecer. Y esa va a ser igual a 1. Cuando sumamos todas las posibilidades,
obtenemos el número total de posibles eventos teóricos, que en este caso es 4. Con estos implementos ya podemos hacer el cálculo de probabilidades para cualquiera de las caras teóricas. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad teórica de que al arrojar un dado de 4 caras me arroje un 2, simplemente ejecuto la fórmula general de probabilidad. En ese caso, ubico el conteo, entonces será 1 dividido entre el número total de posibles eventos teóricos, es decir, 4. Y por tanto, la probabilidad en este caso es de 1/4. Tenga en cuenta que al igual que nos sucede con la moneda ideal, en el dado ideal, todas las probabilidades son iguales. Por lo tanto, podríamos resumir que para el sistema del dado de 4 caras ideal, sin importar la cara teórica, la probabilidad siempre va a ser de 1/4. Cuando conocemos los valores de probabilidad, sean estos teóricos o experimentales, hay varias maneras de expresar el resultado. La primera y más simple es mediante los números enfrentados. Y en este caso no se emplean probabilidades. Sin embargo, esta forma es muy común en la expresión de probabilidades en apuestas. Por ejemplo, en una moneda ideal o perfecta, la probabilidad de que caiga cara se leería en este caso como 1 contra 1. Mientras que la probabilidad de que caiga un 3 en un dado ideal es de 1 contra 3. A pesar de su utilidad en las apuestas, este modo de expresar las probabilidades no es muy común en las aplicaciones científicas. De hecho, en las fórmulas matemáticas el modo más común de expresar una probabilidad es con un valor denominado frecuencia. Las frecuencias surgen al resolver la fórmula general de probabilidad y se puede expresar de varias formas. La más simple es con valores fraccionarios. Por ejemplo, el que ya habíamos calculado anteriormente, la probabilidad de una cara teórica en una moneda ideal va a ser igual a 1/2. Sin embargo, las mismas frecuencias pueden expresarse también como decimales. Para hacer esto, simplemente hay que dividir 1 entre 2, el de arriba entre el de abajo. Cuando dividimos 1 entre 2, el resultado es igual a 0,5. Y en este punto hay que estar pendiente de los ceros decimales, porque cuando estamos en el lado de los decimales, los ceros a la derecha no alteran el significado. Puedo tener infinita cantidad de ceros a la derecha, pero siempre va a valer 0,5. Una de las propiedades de las frecuencias es que estas son valores numéricos que van desde 0 como su mínimo hasta el 1 como su máximo. De hecho, si calculamos la probabilidad total teórica o la probabilidad total experimental, siempre nos debe arrojar el 1 como expresión máxima de una probabilidad expresada como una frecuencia. Una manera en la cual estas frecuencias son traducidas a valores que las personas comunes pueden procesar es por medio de los porcentajes. Para calcular un porcentaje, vamos a decir que la probabilidad expresada como un porcentaje del evento que estamos buscando va a ser igual a la probabilidad del evento que estamos buscando expresado como una frecuencia multiplicado por 100 y la unidad porcentual. Básicamente es multiplicar una frecuencia por 100 y agregarle la unidad de porcentual. Al igual que con otros tipos de probabilidad, debemos estar pendientes de si estamos expresando una probabilidad teórica o una probabilidad experimental. Adicionalmente, en estos casos, la probabilidad porcentual total teórica o la probabilidad porcentual total experimental va a ser igual al 100%. Hagamos un ejemplo. Digamos que quiero calcular la probabilidad expresada como un porcentaje de que caiga cara en una moneda ideal o teórica. Para esto debo ejecutar la fórmula que me dice que debo encontrar la probabilidad expresada como una frecuencia, valor que teníamos anteriormente. Entonces era 0,5. Entonces debo emplear ese valor, 0,5 multiplicado por 100 y la unidad porcentual. Al multiplicar 0,5 por 100 me da igual a 50. Por lo tanto, la probabilidad expresada como un porcentaje de la cara de una moneda teórica va a ser igual al 50%. Ahora bien, las probabilidades que hemos discutido hasta este momento son probabilidades teóricas, las que asumimos a priori sin contar con la experiencia
frecuencia, como al asumir una moneda perfecta o un dado de 4 caras perfecto. Sin embargo, nuestro mundo no es perfecto y en consecuencia debemos tener en cuenta que los conteos experimentales y las probabilidades experimentales no siempre concuerdan con las teóricas. Los valores experimentales se obtienen después de haber hecho el experimento, contando. Por eso se dice que son probabilidades a posteriori. Un ejemplo de este cambio de enfoque es el número total de eventos experimental, pues en este caso representa el valor de muchos eventos que ya sucedieron, mientras que el número total de eventos teóricos es simplemente los que podrían ocurrir, y esos valores no son iguales. Yo puedo tirar un dado de 4 caras 20, 50, 100 o 1000 veces y eso daría que su n total experimental podría ser 10, 20, 50, 1000, 1.000.000 de veces, pero su n teórico siempre sería igual a 4. Evidentemente, lo que nos interesa saber es si, por ejemplo, un dado real o experimental está bien hecho. Y eso solo se puede saber si su comportamiento físico es semejante a lo que cabría esperarse de un dado ideal o teórico. Para realizar dicha comparación hay diversos métodos, pero los principales son el método gráfico o intuitivo, el método de la chi cuadrado de Pearson y la prueba de Fisher o de test exacto. Por tradición, en los estudios de genética introductoria, simplemente se expresan estas comparaciones de manera intuitiva y en algunos casos con la prueba de chi cuadrado de Pearson. Y para la lección de hoy nos enfocaremos exclusivamente en el método de comparación gráfico. En este problema voy a asumir que lancé un dado de 4 caras unas 50 veces. Con este dato ya podemos expresar dos valores numéricos. El número total de eventos teóricamente posibles es igual a 4, porque pueden aparecer 4 caras diferentes por cada tirada en un dado de 4 caras. Sin embargo, lo arrojé 50 veces. Por lo tanto, el número total de eventos experimentales fue de 50. Como estoy haciendo una comparación entre el comportamiento teórico y el comportamiento experimental, en el comportamiento teórico sé que la probabilidad de que cualquiera de las caras aparezca va a ser igual a 1 entre 4. Sin embargo, en el dado experimental las probabilidades no son iguales entre cada una de las caras. Y en ese caso, el asunto es que cada vez que arrojo el dado y sale una de las caras, debo registrar ese valor y al final obtener la sumatoria de cuántas veces salió el dado en cada una de las 4 caras. En este caso, digamos que la cara número 1 apareció 11 veces, la cara número 2 apareció 13 veces, la cara número 3 apareció 12 veces y la cara 4 apareció 14 veces. Ahora debo calcular la probabilidad experimental, dividiendo la cantidad de eventos que sucedieron de cada cara entre el número total de eventos experimental. Es decir, para la probabilidad de la cara número 1 experimental debo dividir 11 entre 50, para la cara 2 13 entre 50 y así sucesivamente, obteniendo los siguientes resultados. Observe que en este caso estoy expresando estas probabilidades de frecuencia en decimales y esta la tengo en fraccionarios, pero representan un mismo tipo de números. Si lo queremos en ambos lados decimales, simplemente tengo que dividir 1 entre 4 y el resultado es 0,25. Lo único que resta es realizar una gráfica de barras en la cual comparemos estas 4 barras experimentales. Había olvidado colocarle la notación experimental. Entonces, graficamos esas 4 barras experimentales y las comparamos con 4 barras teóricas, todas iguales a 0,25. Para la gráfica sí lo voy a hacer en Excel para que sea más rápido. Entonces tengo teóricos experimentales de las caras 1, 2, 3 y 4. Y seleccionar los datos. Luego nos vamos al menú llamado Insert. Vamos a buscar gráficos y en gráficos vamos a buscar esta pequeña que significa insertar gráfico, columnas o de barras. Desplegamos la función y vamos a buscar la que se denomina columna en 2D, en la cual compara blanco contra negro y nos arroja la siguiente gráfica, que son probabilidades. Vamos a ignorar el título por el momento y vamos a ver el comportamiento. En los azules tenemos el comportamiento de un dado de 4 caras ideal, teórico o perfecto.
amarillo y en anaranjado tengo el comportamiento de mi dado experimental. Como se pueden dar cuenta, el comportamiento es levemente diferente, pero eso no implica que el dado esté mal hecho. Significa que estamos trabajando con un dado experimental que posee ciertas desviaciones con respecto al dado teórico. El problema aquí es determinar hasta qué punto puedo tolerar que un dado se desvíe del comportamiento ideal. Y para ello se emplean otros modos de análisis de comportamiento teórico contra experimental, como la chi cuadrado de Pearson. Sin embargo, eso lo veremos en otras lecciones. Por el momento esta se alargó mucho y espero que les haya gustado esta introducción al cálculo de probabilidades y nos vemos en la próxima lección.